Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. Ver Casterly Rock después de 3 años fue una sensación que Cassius y Hildred nunca olvidarían. Las intrincadas murallas talladas, las torres de vigilancia y la fortaleza, fundiéndose con la gran roca sobre la que se erigía, eran más hermosas que cualquier lugar que hubiera visto jamás. Roca Casterly era su hogar. Desembarco del Rey jamás lo sería. Los estandartes de terciopelo Lannister ondeaban en lo alto de las gruesas murallas de piedra, mostrando a todos aquellos que, fuera de ellas, gobernaban las tierras del oeste. Ningún otro estandarte ondearía allí sino el león dorado alzado sobre un campo carmesí. La boca del león parecía más grande que antes. La enorme abertura estaba iluminada por cientos de antorchas que colgaban de las paredes alisadas, talladas en la roca. Él y su ejército no la cruzarían sin permiso. Para ello, debían esperar a que llegaran los jinetes del otro lado. Esperaba que la espera no se prolongara demasiado. Sentía todo el cuerpo ardiendo, y Cassius estaba seguro de que los 40.000 hombres que lo acompañaban compartían esa sensación. En Lannisport, lo habían recibido con los brazos abiertos. Pero allí, la gente podía verlo bien desde el lomo de su caballo. Se había quitado el yelmo, sabiendo que estaría a salvo mientras atravesaba la gran ciudad. Aclamaban a los hombres que cabalgaban por su ciudad camino a Roca Casterly. Allí no recibirían el mismo trato, no hasta que supieran quién había llegado a sus puertas. Sus ojos se entrecerraron al ver las sombras proyectadas sobre la caverna excavada. Parecía que su tía deseaba deshacerse cuanto antes del numeroso ejército que había aparecido ante su fortaleza. No la culpaba por considerarlos enemigos. Eran tiempos peligrosos. Ejércitos y bandidos se extendían por toda la región, y Roca Casterly rebosaba de riquezas codiciadas, riquezas que desearía cualquiera con un ejército lo suficientemente poderoso como para obtenerlas. Jaina debía hacer lo que fuera necesario para proteger la sede de su casa, y la mejor manera de lograrlo era considerar enemigos a todos los que se encontraban fuera de esos muros. La figura de Ser Aemon Frey se hizo más prominente para él a medida que se acercaba el pequeño séquito. Sus mejillas hundidas y las ojeras parecían más pronunciadas que nunca. Parecía más delgado que la última vez. Gotas de sudor le resbalaban por la sien, y sus manos temblaban al apretar las riendas. La guerra estaba haciendo estragos en todos, incluido Aemon. Lo miraba como a un cadáver viviente. Su piel pálida casi brillaba de forma poco favorecedora bajo la luz de las antorchas. Cuando Aemon se detuvo ante él, flanqueado por los 5 jinetes, Cassius se quitó el yelmo y lo sostuvo a su lado. Aemon no reconoció su cabello plateado pálido. Fue el brillo oscuro de sus ojos esmeralda y la leve sonrisa lobuna en sus labios lo que delató su identidad al viejo y curtido caballero. Cassius, pronunció Aemon su nombre con un suspiro de alivio. Era evidente que esperaba ejércitos del norte. Se alegró de que fuera su sobrino político, acompañado de más hombres de los que podía contar. Ser Aemon Frey, saludó Cassius con un cortés asentimiento. Aemon no pasó por alto el desdén que brilló en los ojos del Lannister. Cassius no se molestó en ocultar la antipatía que sentía por Frey. No les era de utilidad a los Lannister, y Cassius no se lo dejaría olvidar. Supongo que fue la tía Jaina quien lo envió, ¿no? Sí que vino. Estoy seguro de que si hubiera sabido que eras tú quien estaba en las puertas, habría venido ella misma, respondió la voz apagada de Aemon. Así que les sorprendió a todos que yo marchara hasta aquí. Aemon asintió. Bien. No le arruines la sorpresa a mi tía. Como desees, señor. Cassius arqueó una ceja mientras se hacía un silencio entre ellos. Bueno, ¿nos vas a dejar entrar o no? Perdónenme, dijo Aemon, girando sobre su caballo y gritando a los que estaban al frente de la caverna. Abran las puertas. Sus palabras resonaron por toda la caverna hasta llegar a los soldados que custodiaban las puertas. 4 de las 5 puertas instaladas se habían abierto para dejar pasar a Aemon. Ahora era el momento de abrir la última para que Cassius y sus hombres también pudieran pasar. No muchos castillos podían albergar a 40.000 hombres, pero el tamaño descomunal de Roca Casterly podía albergar fácilmente al doble. Cassius asintió a Hildred, quien levantó la mano para indicar a las tropas que los siguieran. Con paso tranquilo, Cassius atravesó las numerosas puertas que protegían Roca Casterly. Decidió mentalmente reemplazar el acero deteriorado. El hierro oxidado no serviría para impedir que el joven Stark entrara en su hogar. Entró al patio con una sonrisa burlona, captando la atención de todos los presentes. Observaron con asombro y admiración cómo el galante caballero entraba a caballo, con su yelmo de león firmemente sujeto al brazo.
La armadura pulida de Casio relucía al sol, proyectando una luz de belleza inquietante sobre su rostro. Su semental, negro como la noche, arrastraba sus cascos sobre el suelo de piedra del patio. Relinchó, dilatando sus fosas nasales mientras sacudía la cabeza con fuerza. Quienes no lo conocían jurarían que era un caballero de la muerte, enviado por el extranjero para recoger las almas de aquellos cuyo tiempo en la tierra había terminado. En cierto modo, lo era, pues mojaba sus espadas con la sangre de sus enemigos, cuyo tiempo, en efecto, había terminado. Entregaba las cabezas de muchos al extranjero, quien quizá incluso chillaba de placer al ver todos los cuerpos con los que podía adornar su gran y lúgubre salón. Poco después, el patio se llenó de su caballería e infantería. Hombres, mujeres y niños que residían dentro de las murallas de piedra de Rocca Casterly salieron a observar el alboroto, con la mirada curiosa escudriñando a los miles de soldados con armaduras rojas y doradas Lannister y negras y rojas Targaryen. Con elegancia, Cassius desmontó de Gallogan y le entregó las riendas a un mozo de cuadra. Le dio unas palmaditas en el cuello al caballo antes de que el mozo se lo llevara rápidamente a comer y beber. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Casio mientras contemplaba el patio. Nada había cambiado desde su partida. Las murallas seguían erguidas, altas e imponentes, y antiguas vides se enroscaban alrededor de las torres de la roca, otorgándoles un aire rústico. Leones rugientes estaban esculpidos en los muros de piedra, con ojos adornados con rubíes rojo sangre. Cassius recordaba vagamente a un escudero que había intentado robar los rubíes para llevárselos a su familia. Jamás olvidaría los lamentos de los muchachos mientras lo azotaban en medio del patio. Todos los escuderos, criados y doncellas fueron obligados a presenciar la escena, para que vieran lo que les ocurriría a quienes intentaran robar a los Lannister. Sacudió la cabeza rápidamente para ahuyentar los recuerdos, justo antes de que Aemon pudiera ver la incomodidad reflejada en el rostro de su sobrino político. Cassius levantó la vista del suelo al oír pasos que se acercaban, tensando los músculos. «Tu tía te espera en el vestíbulo», le dijo Aemon en voz baja. Cassius no podía apartar la vista de la enorme manzana que tenía en la garganta, que subía y bajaba al ritmo de cada palabra que Aemon le decía. Cassius le dedicó un rápido asentimiento antes de unirse a Hiedrick. El antiguo escudero se tomaba muy en serio su puesto como segundo al mando de Cassius, dando órdenes a los soldados que comandaban juntos con un tono tan firme que incluso sorprendió a Cassius. «Veo que te va bastante bien como comandante», susurró Cassio al oído de su escudero, quien respondió con una risita. «Me enseñaste bien, Cassius», replicó Hiedrick. «Sí, ¿verdad?» Cassius palmeó el hombro del caballero que estaba a su lado. «La tía Jenna nos espera en el salón principal. Dame un segundo, enseguida estoy contigo». Cassius asintió, dándole una palmada en el hombro al caballero antes de dejarlo continuar con sus deberes. Podía oír los gritos autoritarios de Hiedrick, lo que le hizo resoplar mientras entraba por las grandes puertas rojas con incrustaciones de oro. Su tía estaba sentada en lo alto de un gran sillón tapizado de terciopelo. Su rostro estaba contorsionado en una expresión que le recordaba mucho a su padre, aunque se suavizó cuando él hizo notar su presencia con el suave roce de su pesada armadura y un silbido bajo. No necesitaba que nadie le dijera quién era aquel hombre del yelmo de león, pues sus pasos y su silbido lo delataban. Una madre amorosa conocía a sus hijos a la perfección. Su forma de hablar, de caminar, de escribir y de comportarse ante los demás. Jenna no era la madre de Cassius, ni Cassius era hijo de Jenna, pero ambos habían llegado a verse como tales. Sabía cómo caminaba y hablaba Cassius. Sabía cómo se movía con seguridad, elegancia y porte cautivador. Cuando Cassius entró con aire despreocupado en su campo de visión, quitándose el pesado yelmo que llevaba y acomodándose el cabello, su tía soltó una risita. «Cassius», saludó ella con una suave sonrisa, que él imitó sin esfuerzo. «Tía Jenna. ¿Cuánto tiempo sin verte?» «Demasiado largo», le dijo, levantándose de la silla y bajando del estrado para ponerse frente a su sobrino. «Te ves fuerte y firme, un verdadero Lannister como tu padre. ¿Lo suficientemente fuerte como para derrotar al joven lobo, crees?», le preguntó con una pequeña sonrisa arrogante. Jenna aún no sabía que Stark marchaba sobre Rocca Casterly. ¿Quién era él para negarse el placer de recibir un cumplido mientras revelaba información valiosa? «Si te lo encontrarás en batalla, sin duda», respondió ella, posando sus manos sobre ambas mejillas de él. «Bien», sonrió. «¿Por qué lo seré?» «¿Perdón?», le preguntó ladeando la cabeza y frunciendo el ceño, confundida. «Quizás sea mejor que hablemos de esto en privado», le dijo con cautela, bajando la voz mientras miraba a su alrededor.
En el salón principal no había mucha gente. Solo un puñado de sirvientes, las doncellas de Jena y sus dos hijos menores, junto a una muchacha a la que Cassius no conocía. La observó un instante más. Ella pareció sentir su mirada. Giró la cabeza delicadamente y sus ojos se encontraron con los de él. Él ladeó la cabeza hacia ella, y la muchacha lo miró con un leve reconocimiento antes de que Tion y Walder, sentados frente a ella, captaran su atención. Volvió rápidamente la mirada hacia Jena, que ya lo observaba con una ceja alzada y una sonrisa cómplice. Sería imprudente revelar nuestros asuntos aquí, donde todo el mundo podría oírlos. No podemos confiar en nadie en estos tiempos. Ella asintió. Tienes razón, como siempre. Sígueme. Sin mediar palabra, Jena dio media vuelta y se dirigió a sus aposentos con Cassius pisándole los talones. Con un gesto de la muñeca despidió a sus doncellas, quienes se marcharon mirando con deseo al alto caballero Lannister que la seguía. Él no pudo evitar soltar una risita. Incluso casado, las mujeres seguían deseándolo y anhelando su compañía. Mientras caminaban, los pensamientos de Cassius se desviaron hacia la joven que vio junto a su primo Walder. No recordaba haberla visto nunca entre los hijos de su tía, ni con sus doncellas. Su melena rubia plateada y sus penetrantes ojos verde esmeralda le recordaban mucho a los suyos, al igual que sus labios finos pero carnosos. Negó con la cabeza. Su padre jamás habría permitido que un hijo bastardo entrara en su corte. Ya era bastante escandaloso que hubiera legitimado a su hijo bastardo y lo hubiera acogido en su casa como a uno propio. Añadir al hijo bastardo de su hijo bastardo a la ecuación destruiría su temible reputación. Aún así, la muchacha parecía conocerlo a pesar de no haberlo visto jamás, y casi parecía una copia exacta de él. No sería imposible que hubiera engendrado bastardos. En su juventud, Cassius viajó por todo Poniente. Durante ese tiempo conoció a muchas mujeres elegantes y atractivas que estaban más que deseosas de yacer con él. Sin embargo, no podía imaginar que su padre permitiera que esa muchacha se quedara allí, vestida como una dama noble, conversando con sus dos sobrinos Lannister como si fueran amigos íntimos o familiares. Su tía lo sacó de sus pensamientos al abrir la puerta de sus aposentos, invitándolo a entrar con una sola mano. Cerró la puerta tras él. Echó un vistazo a su alrededor antes de sentarse en la silla que se alzaba en el centro de la amplia habitación. Hacía años que Jena y Aemon no compartían habitación. A ella no le agradaba su compañía, y él toleraba la de ella. Cassius suponía que ya era bastante agotador saber que estaba casada con un hombre despreciable al que no amaba, y su tía simplemente no quería que se lo recordaran cada vez que se retiraba a descansar. Su habitación era pulcra, con gruesos libros cuidadosamente ordenados en una gran estantería de caoba pulida. Su tocador estaba repleto de aceites y cremas de todo tipo, desconocidos para Cassius. Supuso que era para mantenerla joven, aunque dudaba de su eficacia a juzgar por las profundas arrugas que surcaban la piel de su tía, muy parecidas a las de su propio padre. Su cómoda estaba llena de baratijas, y al fondo guardaba sus tesoros más preciados en un joyero. El suelo estaba cubierto por una alfombra de terciopelo carmesí y tela de oro, y las paredes vacías estaban adornadas con colchas y tapices que su tía había confeccionado en sus ratos libres. Era una habitación encantadora, que le recordaba mucho a ella. Le sirvió agua fría y vino para ella mientras se sentaba frente a él con ojos curiosos. Ahora bien, ¿qué es eso que me estás contando sobre el chico Stark y tu lucha contra él? ¿No me vas a preguntar cómo me ha ido estos últimos años? Preguntó Cassius, llevándose la taza a los labios con una sonrisa burlona. Puso los ojos en blanco. Tendremos tiempo para eso después de que se hayan respondido las preguntas más serias. Bien, respondió Cassius con un resoplido. El muchacho Stark sabe que está perdiendo la guerra. En un último intento desesperado, cabalga hacia Roca Casterly para arrebatársela a su padre. Chico tonto, murmuró ella. ¿Cree que puede tomar la roca con un mísero ejército de 10.000 campesinos y niños? 15.000, corrigió Cassius rápidamente. Los hombres de Frey se han unido a él. Por lo que he oído, saben disparar flechas y blandir espadas. Aún así, los Lannister están protegidos por sólidas murallas de piedra y 5 puertas de acero de varios centímetros de espesor que han resistido siglos. Hay atalayas y escorpiones a lo largo de las murallas. Tenemos comida y bebida para años, suficientes para resistir un asedio, además de armas de asedio como catapultas que pueden colocarse sobre las murallas. Tu padre lo habría aplastado antes de que los Stark pudieran siquiera abrir la primera puerta de la boca del león.
No estaba dispuesto a correr el riesgo, tía Jenna, dijo Cassius con voz inexpresiva, inclinando la cabeza hacia ella. ¿Entonces tu padre te mandó aquí? Preguntó con los ojos entrecerrados, mientras sus largas uñas tamborileaban sobre la mesa pulida en la que estaban sentados. No. Si no me hubiera opuesto, habría mandado masacrar a Stark, a su madre y a su esposa en la boda de su tío. Hizo una mueca y se llevó la copa a los labios. Una mancha en nuestro nombre. Yo le dije lo mismo. Me permitió venir hasta aquí después de que lo convencí de que me dejara. Supongo que entonces tienes un buen plan, ¿no? Siempre lo hago, le dijo con una leve sonrisa burlona. Suspiró. Tu arrogancia te costará la vida algún día. No soy arrogante, soy seguro de mí mismo. Hay una delgada línea entre ambas cosas. Tarareó, cambiando rápidamente de tema. En los últimos meses había oído hablar bastante de la guerra. Ahora que su sobrino estaba en casa, quería tener una conversación tranquila con él antes de que volvieran a verse inmersos en la política bélica. ¿Qué tal te ha ido en la capital? Me temo que es agotador y terrible, respondió Cassio, llevándose la mano a la cabeza al solo pensar en la capital. Espero que tu matrimonio haya tenido más éxito. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Mucho. Me entristeció saber que no pudiste venir. Aunque lo entiendo, Roca Casterly es nuestra fuente de ingresos, sin ti para protegerla la habríamos perdido. Ella tarareó. Mi tonto marido ni siquiera sería capaz de proteger la roca de unos bandidos. No te preocupes, tía Jenna, sé perfectamente lo idiota que es en realidad, murmuró Cassius en voz baja. Jenna quiso hablar, pero el crujido de la puerta al abrirse los interrumpió a ambos. Cassius giró la cabeza bruscamente hacia un lado y sus ojos se posaron en la chica que había visto antes con su primo. Al verla de cerca, el parecido con su propia familia era asombroso. Los ojos de la joven se abrieron de par en par al verlos a ambos, dándose cuenta de que había interrumpido su conversación. Inclinó la cabeza en señal de disculpa. Mis disculpas, mi señora. Loremon desea verla. Me ha dicho que le diga que es urgente, algo sobre los muchos hombres que Lord Cassius se ha llevado consigo. Cassius inclinó la cabeza mientras la observaba hablar. Sus palabras eran elegantes y elocuentes, pronunciadas como si ella misma fuera una dama de la roca. Su voz era suave, casi como el tintineo de una campanilla o una brisa de verano rozándole los oídos. Era relajante y tranquila. Decidió que le gustaba mucho. Una leve sonrisa apareció en los labios de la joven al notar que Cassius la miraba fijamente, una sonrisa que él imitó sin darse cuenta. Claro, ese idiota no sabe qué hacer con todos ellos, murmuró Jenna, sin percatarse de la breve interacción entre ellos. El grupo de gente más grande que ha visto junto es su familia, dijo con sarcasmo. Gracias, hija. Dile que voy enseguida. Enseguida, mi señora. La joven hizo una reverencia, mirando a Cassius una última vez antes de marcharse y cerrando suavemente la puerta tras ella. En cuanto se cerró la puerta, Cassius ladeó la cabeza hacia una molesta Jenna. No sabía que también habías dado a luz a una hija, tía Jenna. No es mía, idiota, gruñó. No había querido ser grosera, pero las continuas peticiones de ayuda de aquella persona incapaz la habían frustrado en más de un sentido. Cassius no se tomó a pecho sus palabras. Él también sabía lo exasperante que podía ser Aemon. En lugar de eso, mantuvo la calma de siempre, dejando que su tía desahogara su frustración para que no tuviera que hacerlo delante de toda la corte. Sería una mancha indeleble para la reputación de los Lannister ver a la actual señora de la Roca enfadada con su propio marido. Así no funcionaba la familia Lannister. Todos los conflictos se resolvían en privado, incluido este. Entonces, ¿de quién es ella? Todo a su tiempo, Cassius, le dijo con voz un poco más suave, posando la mano en su mejilla antes de retirarla de nuevo. La observó mientras ella se dirigía a la puerta. Disfruta de tu tiempo con él, le dijo justo antes de que abriera la puerta. Ella resopló. Me alegra verte de nuevo, Cassius. Me alegra verla, Lady Jenna, respondió él, tras lo cual ella salió de la habitación, dejándolo completamente solo. Le resultaba reconfortante tener tiempo para dar un pequeño paseo por el castillo donde había crecido. Era una sensación placentera, una que dudaba poder experimentar en otro lugar. No había sitio en la tierra más agradable que el hogar. Mucha gente le había dicho a Cassius que el hogar no era un lugar, sino una persona. Él sentía que eran dos cosas completamente distintas. El hogar podía ser una persona y un lugar. Estar con la persona hacía añorar el lugar, y estar en el lugar hacía añorar a la persona.
Tenerlos a ambos juntos podía brindarle una alegría incomparable. Jamás esperó que Ariane abandonara el odio que sentía por su familia para visitar la sede de su casa, así que nunca alcanzaría esa paz. No importaba, Cassius estaba en casa. No estaba atrapado entre una persona y un lugar, sino que estaba presente en uno, lo cual era mucho mejor que no estar en ningún sitio. A lo lejos, pudo ver a los niños del castillo jugando en los acantilados, como parecía ser una tradición tácita. Era peligroso, sí, pero no eras un verdadero Lannister si no te habías acercado a los acantilados para afrontar el peligro que acechaba tan cerca. Él había jugado cerca de los acantilados, al igual que Cersei, Jaime y Tyrion. Su tía Jenna y sus tíos Kevan, Tiget y Gerion. Incluso su padre había jugado en los acantilados de joven, sin mostrar miedo alguno mientras sus piernas colgaban del borde sobre un precipicio de decenas de metros. Ahora era Walder quien jugaba junto a los acantilados, lanzando una pelota al aire sin ninguna preocupación, como si no estuviera a centímetros de un precipicio que lo mataría si cayera. Entrecerró los ojos al ver otra figura que lo observaba a poca distancia, con una amplia sonrisa en el rostro. Sintió mucha pena por Walder. El niño había pasado de tener 3 hermanos a estar solo, sin nadie que le hiciera compañía salvo la niña que se sentaba con él. Se notaba en su actitud. La muerte de sus 3 hermanos, especialmente la de Tion, el más cercano a su edad, lo había entristecido profundamente. Cassius sabía que los 2 niños solían jugar juntos. Quizás aún jugara con la niña, pero eso nunca sería lo mismo que jugar con su hermano. Dejó que su mente volviera a la chica, que se había tumbado boca arriba. ¿Podría ser la misma chica de antes? ¿La que lo había mirado con tanta curiosidad antes de salir de la habitación de su tía? Si era así, quería hablar con ella antes de hablar con su tía sobre ella. Claramente, había algo más que ella no quería que supiera. Si alguien tenía respuestas, sería la misteriosa chica de la que ni siquiera sabía el nombre. Solo había una forma de que lo supiera. Aún no había saludado a su sobrino, y lo normal era que fuera a hacerlo. Al hacerlo, también se acercaría a la niña que estaba sentada con el chico que jugaba solo. Con timidez, se acercó a la niña, intentando no asustarla. Lo consiguió. La niña giró la cabeza al oír sus pasos. Se hizo a un lado en la manta sobre la que estaba tumbada, al darse cuenta de que Cassius quería sentarse con ella. Él sonrió agradecido mientras se sentaba a su lado, estirando las piernas y apoyándose en los codos. «Mi señor», saludó ella, con una voz suave que parecía una nana para Cassio. «¿A qué debo este honor?» «Me halaga, señorita», enarcó una ceja, encontrando con sutileza la manera de que la chica se presentara. «Minerva, mi señor, Minerva Hill», completó ella inmediatamente, mientras Cassius sonreía ante la escena. «Un nombre precioso», le dijo con una leve sonrisa burlona. «Hablas como una persona de alta alcurnia». La joven bajó la mirada, entre la vergüenza y la admiración, prefiriendo la falda de lino de su vestido a los brillantes ojos verdes que la observaban con curiosidad. «Fue Lady Jenna quien me lo pidió. Le pido disculpas sinceramente si la he ofendido o insultado». Negó rápidamente con la cabeza, posando su mano sobre la delicada de ella. «No te disculpes. Mi tía tiene sus razones para todo, incluso para lo que te ha dicho que hagas. No cuestiono sus decisiones. Además, nunca me ha gustado que me traten como si estuviera por encima de los demás por la sangre que corre por mis venas. Al fin y al cabo, todos somos humanos y todos morimos». Volvió la cabeza para mirarla de nuevo. «Me llamo Cassius Lannister». «Lo sé», murmuró tímidamente, demasiado cohibida para mirarlo a los ojos. «Sé que lo sabes, pero siempre me parece de mala educación no presentarme a personas que aún no conozco formalmente», le dijo con una leve sonrisa. Finalmente había reunido el valor suficiente para mirarlo detenidamente. «Es muy galante de tu parte hacerlo». «Gracias, Minerva», dijo él con una sonrisa aún más amplia. «No te importa que te llame Minerva, ¿verdad?» La chica sonrió, con una mirada traviesa en sus ojos esmeralda. «No lo haré, siempre y cuando pueda llamarte Cassius». «Hecho», dijo Cassius asintiendo y chocando su hombro con el de ella antes de dirigir la mirada a su prima. «Es bastante interesante, ¿verdad?» A decir verdad, su primo era tan aburrido como su padre, quizá incluso más. Era soso y de aspecto normalito, y no se le daba mejor hablar. Era flaco como un palo y tenía los dientes salidos, más grandes que los de su padre. Su pelo rubio y polvoriento le caía en la coronilla, enredado y con nudos por la negligencia de los Walder. En resumen, era una compañía pésima, y algún día sería un marido pésimo. ¿Puedo ser sincero? Por supuesto. Es simplemente molesto y estúpido.
Cassius se rió de su comentario, lo que provocó que la chica que estaba a su lado sonriera. Eres muy atrevida, ¿verdad? Intento serlo, dijo ella, mirando al primo Lannister soltero. Aunque es divertido verlo discutir consigo mismo cada vez que no consigue hacer algo como quiere. Cuando me aburro, voy a buscarlo y simplemente lo observo. Me entretiene todo el día. Me alegro. En estos tiempos es difícil encontrar algo lo suficientemente bueno como para entretener cuando todo Poniente está sumido en la guerra, respondió Cassius, suavizando un poco su voz. Nunca se había parado a pensar en lo difícil que habría sido para aquellos que se habían visto obligados a participar en aquello contra su voluntad. Madres que no podían permitirse cuidar de sus hijos, maridos e hijos que tuvieron que dejar atrás a sus familias para luchar en los ejércitos de un señor al que no conocían. Aunque muchos lo creyeran falso, incluso para quienes pertenecían a las familias nobles fue difícil. Pasaban meses sin tener noticias de sus esposos, padres o hijos. A veces no recibían nada a cambio, y solo podían suponer que el extranjero había venido a buscar a sus seres queridos al campo de batalla. Otras veces, abrían una cajita que les había entregado un mensajero y encontraban un dedo o un ojo, a veces incluso una mano entera. La guerra fue despiadada y no excluyó a nadie de su abrasadora y sangrienta conquista por todo Poniente. Los plebeyos se pudrirían en sus casas, y los ricos en sus fortalezas y castillos. Los plebeyos sentirían el aguijón de una hoja en el estómago antes de desangrarse, y los ricos sentirían la punta de una lanza penetrando su piel antes de que les cortaran la garganta. Cassio. El mencionado Lannister fue sacado de sus pensamientos por la chica sentada a su lado, cuya mano sedosa se deslizó hasta su brazo para llamar su atención. Mis disculpas, Minerva. Me temo que debo irme. Tengo mucho que discutir con mi tía sobre los norteños. La chica asintió en señal de comprensión, observando cómo el guerrero rubio plateado la dejaba atrás, yendo a buscar a su tía para hablar de aquello que había intentado olvidar el mayor tiempo posible. El fin de Robb Stark, y con él el fin de su insensata rebelión. El viaje a Roca Casterly había transcurrido en silencio. Un silencio que Daniel no rompió. Habría sido un error hacerlo, sabiendo que las 3 mujeres Stark que lo acompañaban estaban absortas en sus pensamientos, sobre todo a medida que se acercaban a la roca. Solo Arya fue capaz de entablar conversación con el bastardo Baratheon. Era una buena forma de distraerse del inevitable día en que volvería a ver a Robb, marchando con su ejército hacia Roca Casterly solo para encontrar a su familia, en la que tanto confiaba, en pie sobre las murallas del supuesto enemigo. Estaban llenos de miedo, Daniel lo sabía, no solo porque Robb podía morir, sino sobre todo porque podía sacar conclusiones precipitadas que los lastimarían. ¿Qué diría cuando los viera aliarse con Cassius? Había tantas cosas que podía decir. Mentiroso, traidor, asesino. Daniel esperaba que Robb mantuviera la calma y comprendía que la decisión de su esposa, su madre y su hermana pequeña era la mejor. Era una decisión que protegería a Robb y al norte. No lo sabrían hasta que el propio Robb estuviera ante la roca con sus hombres, y eso los aterrorizó aún más. Estamos cerca, murmuró Corren, sentado al frente del coche. Siempre había sido el mejor navegando y el único capaz de llevarlos a Roca Casterly lo más rápido posible. Detrás de él, oyó a Arya exhalar con dificultad, nerviosa a medida que se acercaban. Sintió lástima por la chica atrapada entre 2 bandos. Su familia y lo que era justo. Era demasiado joven para que le sucedieran cosas así. Un padre muerto, 2 hermanos muertos, una hermana en manos del enemigo y un hermano luchando en una guerra que jamás podría ganar. Tengo miedo, Daniel. Era la primera vez que la oía tan vulnerable, las palabras brotando de su boca como si fueran un pecado. Se había esforzado tanto, durante tanto tiempo, por mantenerse fuerte, pero fue inútil. Al fin y al cabo, era una niña, y los niños siempre serían vulnerables. Soltó las riendas con una mano y la dirigió hacia el muslo de Arya, que estaba detrás del suyo. Le dio una suave palmadita, intentando tranquilizarla hasta que llegaran a Roca Casterly. Durante el resto del viaje, ambos permanecieron en silencio, disfrutando de la vista de las tierras del oeste más que nunca. Quién sabe cómo se verían cuando Robb pusiera un pie allí. No sería sorprendente que los hombres del muchacho dejaran un rastro de destrucción y muerte para fastidiar a los Lannister. Era la primera vez que Arya visitaba las tierras del oeste, y tuvo que admitir que eran preciosas. Colinas escarpadas cubiertas de hierba verde brillante, plantas y flores de todo tipo y color, cuerpos de agua que serpenteaban por las praderas con tal elegancia y belleza que le recordaban a su hermana mayor. Se preguntaba dónde estaría Sansa ahora y si estaría bien.
Daniel le había asegurado muchas veces que Sansa estaba en buenas manos, protegida por Cassius y sus hombres. Aún así, no podía evitar la inquietud que sentía en lo más profundo de su ser. ¿Estaba realmente a salvo, sobre todo ahora que Cassius había cambiado los salones de desembarco del rey por los de Roca Casterly? Intentando no pensar más en ello, Arya dejó vagar la mirada por la pradera. Sus ojos se posaron en una ardilla solitaria que trepaba por un gran nogal. Sus pequeñas garras se extendían hacia una nuez que colgaba de la rama más delgada. Respiró hondo cuando la ardilla pareció tropezar, antes de que una amplia sonrisa se dibujara en su rostro al verla tomar la nuez entre sus garras y comenzar a mordisquearla para romper la cáscara. Arya. Su cabeza giró bruscamente hacia un lado, mientras la gran figura de Benar cabalgaba a su lado sobre su semental. Levantó una mano, dejando que las riendas se le resbalaran de los dedos rechonchos. Cerró la mano en un puño, con el índice extendido justo delante de él. «Ya llegamos», le dijo con una gran sonrisa. Las patas de gallo alrededor de sus ojos, que enmarcaban su rostro, resultaban sorprendentemente reconfortantes. Arya no pudo evitar el suspiro que escapó de sus labios al contemplar Roca Casterly en todo su esplendor. Decenas de torres se alzaban sobre la roca, la piedra blanca intrincadamente tallada brillaba bajo el sol del atardecer. Estandartes de terciopelo colgaban de las murallas y las torres, con el león dorado de Lannister rampante sobre el campo carmesí. Filas de soldados Lannister flanqueaban la muralla, junto a los hombres del león furioso. El carmesí contrastaba con el negro azabache sobre el blanco brillante de las murallas. La boca del león era lo más impresionante de todo. Una caverna de decenas de metros de alto y ancho, cuyas sombras la hacían parecer aún más intimidante. Las 5 puertas de metal se alzaban orgullosas en el suelo, tan gruesas y grandes que Arya dudaba que un gigante pudiera atravesarlas. «Hermosa, ¿verdad?», le preguntó Benar con una gran sonrisa. No encontraba las palabras adecuadas para describir la roca, solo pudo asentir con la cabeza mientras sus ojos seguían recorriendo las murallas y las torres. «No te preocupes, todos reaccionamos así la primera vez que lo vimos», le dijo Daniel, extendiendo la mano para despeinarle el pelo corto y desaliñado. Suspiró, sin importarle la mano que le despeinaba. Lo único que rondaba su cabeza era Robb y lo jodido que estaba. Cassius cerró la puerta de la habitación de su tía en silencio, procurando no despertar a la señora, que estaba sentada en un rincón, absorta en la lectura y con una pequeña manta de oro que le caía sobre las piernas. No levantó la vista cuando sus botas resonaron contra el suelo de piedra, ni cuando él se sentó a su lado. ¿Estaba justificada su preocupación?, preguntó Cassio con una pequeña sonrisa de satisfacción en el rostro. Jenna resopló, pasando una página amarillenta de su libro. El tonto creía que teníamos muy pocas raciones para alimentaros a ti y a tus hombres. Olvidando que tenemos 5 bodegas repletas de grano, fruta, verduras, vino, cerveza y leche de cabra. Es bastante olvidadizo, ¿verdad? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Volvió a resoplar, más fuerte que antes. Decir que es olvidadizo es quedarse corto. Últimamente se le olvida hasta ponerse los pantalones. Debe ser una imagen bastante poco halagadora, murmuró Cassio, encogiéndose en su asiento y frotándose la sien con las yemas de los dedos. Si así es como usted desea llamarlo. Él tarareó, observándola mientras colocaba un pequeño trozo de papel entre las páginas de su libro antes de dejarlo sobre la mesita que había junto a su gran sillón. «No estás aquí para hablarme de mi marido», dijo, girando la cabeza para mirar a su sobrino. «No. No lo soy. Estás aquí para hablar de la chica, Minerva». Cassius asintió, colocando una mano pensativo bajo la barbilla mientras se apoyaba en el reposabrazos de su asiento. «Es un nombre precioso», dijo asintiendo. «¿Cuál es su nombre completo?» «Minerva Hill», respondió su tía, entrecerrando los ojos ante las preguntas que le hacía su sobrino. Ella sabía mejor que nadie que Cassius ya había llegado a una conclusión, y que sin duda era la correcta. Pero claro, Cassius era un hombre precavido, educado así por el entorno en el que creció. Sin duda, en asuntos como estos, prefería estar completamente seguro de su respuesta personal antes que lanzar palabras vacías que, al final, no significaban nada. ¿Un bastardo? Por supuesto. ¿De quién? Jenna se giró hacia él con un suspiro odioso, y Cassius sonrió ante la escena. No hagas preguntas cuyas respuestas ya conoces. Eso era todo lo que necesitaba para estar seguro. Asintió ante su respuesta indirecta, girando en el sillón para quedar de frente.
Se llevó los dedos a la sien mientras intentaba recordar cada encuentro apasionado que había vivido en las tierras del oeste. ¿Dónde nació? Oxcross. Seguro que recuerdas el pueblo al que huías cada vez que tu padre ordenaba a los guardias que te encontraran y te escoltaran desde Lannisport hasta la roca. Cassius tarareó, recordando todas las veces que se había encontrado en la pequeña aldea, escabulléndose por los tejados de paja, escondiéndose de los hombres de su padre cuando venían a buscarlo tras sus huidas. Fue entonces cuando recordó a la muchacha que le había llamado la atención. Suaves mechones rubios que enmarcaban su rostro afilado. Sus ojos azules, llenos de picardía y asombro, lograron captar su atención. Greta era una chica curiosa y aventurera, que se había mudado del norte a Lannisport siendo apenas una niña. Cassius la conoció cuando ella intentó robarle la cartera al joven señor, y desde entonces se había propuesto conocerla mejor. Le ofrecía comida recién salida de las cocinas de Roca Casterly, y a cambio, la muchacha le enseñaba todo lo que sabía sobre carterismo y otros pequeños delitos. Al crecer, ambos se volvieron más aventureros en otros aspectos. La curiosidad insaciable de Greta la llevó a compartir un duro lecho de heno con Cassius en algún lugar del desván de los establos. Poco después, Cassius tuvo que regresar a Dorne y nunca hizo el esfuerzo de volver a verla. Ya era adulto y su deber ahora estaba con su familia y su casa, en lugar de con los amigos de la infancia. En secreto, siempre se había preguntado qué habría sido de ella. Greta le había caído muy bien. Tenía un humor directo, poco común en una chica, y una risa grave y resonante que a Cassius le recordaba sorprendentemente mucho a mismísimo rey Roberto Baratheon. ¿Cómo llegó ella aquí? Una sonrisa cariñosa apareció en los labios de su tía. La anciana sin duda recordaba cómo la ingeniosa muchacha había llegado a Roca Casterly. Inspiró levemente antes de volverse hacia su sobrino favorito. Era solo una bebé, llegó en una cesta improvisada, envuelta en una manta fina y endeble. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, esperando a que alguien, cualquiera, la encontrara del frío. La llevé dentro, directamente a mi habitación, me senté frente a la chimenea y le susurré palabras dulces para calmarla. Cuando se durmió, fui a revisar la cesta. Solo encontré dos cosas. Una breve nota y un collar Lannister. Una risita ahogada escapó de sus labios al comprenderlo, y sus ojos se entrecerraron ante el gesto. Por supuesto, se trataba del collar que le había regalado de joven, uno que una vez le había pertenecido. Era un collar sencillo. Una corta cadena de oro extraído directamente de las minas ocultas bajo la roca, con un pequeño colgante dorado. El anverso del colgante estaba grabado con un león rampante, el emblema de su casa, mientras que el reverso lucía la letra C, para indicar que alguna vez le había pertenecido. Era un recordatorio para Greta, un objeto para que nunca olvidara el tiempo que había pasado con Cassius. Sabía que su amistad también llegaría a su fin, y se aseguró de usar ese valioso objeto para garantizar la seguridad y la salud de sus hijas. ¿La nota? ¿Qué decía? Preguntó Cassius con indiferencia, aunque por dentro no podía evitar preguntarse qué habría sido de aquella vivaz campesina que había conocido cuando era solo un niño. Solo que la niña se llama Minerva. Que nos pidió que la cuidáramos como ella ya no podía, que le aseguráramos un lugar seguro donde quedarse. Y que, cuando llegara el momento, deseaba que les contáramos de su existencia para que no vivieran sin saber que tenían una hija sin nadie que la cuidara. Cassius frunció el ceño, llevándose los dedos a la barba, que no dejaba de crecer. Incluso después de tantos años, ella recordaba que a Cassius no le importaba nada más que su familia, y por ello estaba más agradecido de lo que las palabras podían expresar. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Le preguntó Jenna con una sonrisa pícara, casi burlona, mientras se llevaba la taza de té dormiense a sus labios ligeramente agrietados, dando un generoso sorbo en presencia de su sobrino. Quiere que yo sea un padre para la niña, afirmó Cassius asintiendo con la cabeza, apoyando el codo en el reposabrazos de la silla en la que estaba sentado y la barbilla sobre el puño. ¿Tienes intención de hacerlo? Sabes que esa es mi intención. Es inteligente y amable, ingeniosa y tiene una gran elocuencia. Sería un desperdicio dejarla pudrirse aquí dentro de los muros de la roca cuando hay tanto más para ella fuera de ellos. Jenna resopló, llevándose la mano huesuda a la boca. No dejes que tu padre te oiga hablar mal de la antigua sede de nuestra casa. Tywin te castigaría si te oyera decir tal cosa. Confía en mí, tía Jenna, murmuró Cassius frunciendo ligeramente el ceño. Lo sé. La tensión en la fortaleza roja había aumentado hasta niveles insospechados tras la partida de Cassius. El tiempo transcurría aún más lento que antes.
Apenas habían pasado unas semanas desde su marcha, pero para Ariane y Margaery parecían meses. Las dos mujeres habían pasado más tiempo juntas que con nadie desde que Cassius se fue. Encontraban consuelo mutuo, comprendiendo a la perfección los sentimientos de la otra. Ariane pasaba noches enteras en las habitaciones de la floreciente rosa que tanto amaba su marido, las dos damas charlando sobre lo desagradable que había sido la corte ese día, o entablando conversaciones que parecían inútiles. Para ellas era algo más, una forma de estrechar lazos, una manera de forjar un vínculo íntimo, sin que existiera ninguna intimidad real. La princesa Martell había comenzado a ser más atrevida en sus acciones, dejando que sus manos se demoraran en el cuerpo de la Tyrell más alta, y propinándole suaves besos por todas partes menos en sus labios suaves y carnosos. Ariane sabía perfectamente lo que hacía cada vez que depositaba un beso provocador en la comisura de los labios de Margaery al regresar a su habitación. El rubor que subía a las mejillas bronceadas de Margaery dibujaba una sonrisa de satisfacción en sus labios carnosos. A veces, esperaba que Margaery cediera a sus claras insinuaciones. Anhelaba que la joven acortara la angustiosa distancia que la separaba y le brindara el cariño y el placer que tanto deseaba de la Tyrell. Pero Ariane percibía que Margaery era cautelosa, temerosa de las consecuencias. Temía que alguien se enterara, o que Cassius lo descubriera, y las humillara a ambas por lo que habían hecho en su ausencia. Quizás lo haga, reflexionó Ariane. Aunque no del modo que Margaery esperaría. Debido al vínculo cada vez más estrecho entre Ariane y Margaery, los Martell y los Tyrell también se habían acercado. Mace Tyrell y Allery y Uthamur ya no miraban con recelo a las hijas de Oberyn cuando acompañaban a Margaery y Ariane. Garland y Loras disfrutaban enormemente entrenando con Obara y Nymeria siempre que tenían ocasión. Y Tiene parecía deseosa de conocer a los primos de Margaery, quienes siempre se sentaban con Sansa y Myrcella para ver a Garland y Obara intentar derribarse mutuamente. El resultado de su estrecha relación había provocado que una mujer de la familia real se sintiera particularmente inquieta. Cersei nunca dejaba de fruncir el ceño al pasar junto a Martell y Tyrell. Las detestaba. Era evidente para cualquiera que las mirara con atención. Sonrisas forzadas y ojos que denotaban un deseo de estrangularlas cada vez que se veía obligada a entablar una conversación con ellas. Ariane y Margaery lo adoraban, y no se cansaban de ello. Cada vez que se topaban con la feroz leona, Ariane no dejaba de mencionar a Cassius, y Margaery no hacía más que intentar sacar de quicio a Cersei conversando con Ariane sobre su hijo mayor. Se habían vuelto más cercanas de lo que cualquiera de las dos hubiera imaginado. Incluso ahora, cuando la noche había caído como un manto sobre desembarco del rey, se podía encontrar a Ariane en la habitación de Margaery, recostada sobre su dosel, observando a la joven con una sonrisa encantada mientras bordaba en un sofá cerca del balcón. Los rizos castaños de Margaery revoloteaban suavemente contra sus hombros tersos e inmaculados. Sus labios formaron un pequeño puchero de concentración mientras se enfocaba en el gran castillo de alto jardín que estaba creando sobre la tela. El suave resplandor de la luna acariciaba su piel, sus ojos azules brillaban como estrellas en el cielo y su prominente mandíbula se veía realzada por la luz. Tenía un aspecto etéreo. Ariane deseaba con todas sus fuerzas avanzar con garbo, dejar a un lado su trabajo y sentarse en el regazo de Margaery para unir sus labios en un beso. Sentía curiosidad y un deseo irresistible, sobre todo por la joven que estaba sentada a pocos pasos. Martell la deseaba, la necesitaba, la anhelaba. Anhelaba el contacto de Margaery Tyrell, solo su contacto. Los labios de Margaery contra los suyos, sus brazos rodeando su esbelta cintura y su aliento mezclándose con el de Margaery. La deseaba por completo, toda la noche, hasta que sus cuerpos ardieran de cansancio y plenitud. Ariane no la presionaría. No, le daría a Margaery tiempo para actuar por su cuenta. Dejaría que Margaery asimilara los sentimientos que claramente había desarrollado hacia Ariane. La Tyrell tendría que dar el primer paso, aunque la espera fuera angustiosa para la princesa dorniense. ¿Qué es lo que te llama más la atención que yo? ¿Acaso no soy lo suficientemente hermosa, mi dulce? Preguntó Ariane al Tyrell con una sonrisa pícara, moviéndose ligeramente sobre el dosel. Margaery dejó escapar un suspiro, aunque no se molestó en ocultar la sonrisa divertida que apareció en sus labios justo después. No puedo pasarme todas las noches vigilándote, Ariane. Al contrario, comenzó Ariane, levantándose con gracia de la cama para acercarse a Margaery. Puedes, pero no lo harás. Tomó un mechón del cabello castaño claro de Margaery entre sus dedos, haciéndolo girar suavemente antes de dejarlo caer. ¿Qué sucede? Eres más que hermosa, Ariane, y lo sabes.
El leve rubor que cubría las mejillas de Margaery hizo que la sonrisa de Ariane se ensanchara. La menor de los Tyrell siempre se mostraba tan serena, sin importar quién intentara impresionarla o halagarla. Permanecía impasible, siempre respondiendo con palabras halagadoras, ensayadas a la perfección como si las sintiera de verdad. Sin embargo, ahora parecía una niña de nuevo, tímida y retraída ante la belleza dorniense que tan fácilmente había captado su atención. Ariane adoraba el efecto que tenía en la morena. Le encantaba poder convertir a una mujer serena y fuerte en un manojo de nervios con tan solo un roce fugaz. Bajo su mirada, Margaery se estremeció, entre el temor y la anticipación. Era una mirada que solo conocía de otra persona. Ariane preguntó, ladeando la cabeza y acercándola un poco más a la de Margaery mientras se apoyaba en los reposabrazos del sofá donde estaba sentada. Entonces, ¿por qué centras tu atención en esas puntadas tan tediosas? Un destello de confianza invadió a la joven. Apartó su labor de punto y rodeó con sus brazos la cintura perfecta de Ariane. La atrajo así con facilidad, provocando un leve suspiro en Ariane. Se apoyó rodeando con los brazos los hombros de Margaery, sintiendo el ardor en sus manos al tocar su piel desnuda. Era casi como si Margaery le hubiera leído la mente, supiera exactamente lo que Ariane anhelaba en ese preciso instante. Era ella a quien deseaba, y lo que Ariane deseara, lo conseguiría. Sin importar cómo tuviera que conseguirlo, lo conseguiría, igual que ahora. ¿Así está mejor, mi princesa?, preguntó Margaery con picardía, con su característica sonrisa burlona ahora dibujada en su rostro. Sí, respondió Ariane con voz entrecortada, acercando sus gruesos labios carnosos a los de la morena. Sí, lo hace. Margaery no dijo nada más, acortando la distancia entre ellas, sus labios envolviendo los de Ariane mientras suspiraba en el beso. Los brazos de Ariane se estrecharon alrededor de Margaery, mientras ésta dejaba que sus manos descendieran. Margaery subió la falda de Ariane, posando sus manos en los muslos color caramelo que la tenían embelesada. Bajo la luz de la luna, se encontraron. Y bajo la luz de la luna, Ariane finalmente conseguiría lo que deseaba. En Roca Casterly, el tiempo de charlas distendidas había terminado. La imponente muralla de piedra estaba impregnada de una atmósfera tensa. Nadie intercambiaba palabra mientras hombres, mujeres y niños cumplían con su deber. Con grúas improvisadas, se alzaban virotes de escorpión contra las murallas, al igual que grandes rocas cubiertas de alquitrán y miles de flechas que caerían sobre los soldados Stark como una tormenta de hierro. Los soldados corrían por el patio, atendiendo las numerosas tareas que debían completarse antes del amanecer. En medio de todo, ante la boca se alzaba el león furioso. Su tía estaba a su lado, y su tío político al de ella. Giedrich se mantenía a su derecha, con los hombros firmes y la barbilla en alto, irradiando confianza y fuerza. Uno a uno, los cuatro observaron cómo las 5 puertas de hierro se abrían con un solo grito. Bajo la tenue luz de las antorchas, Casio observó atentamente cómo una docena de caballos parecían acercarse. Simontan se posó sobre su hombro, y el halcón observó atentamente todo a su alrededor. Percibiendo el nerviosismo de Cassius, el inteligente halcón picoteó la oreja de su amo, un gesto que lo tranquilizó. Cuando por fin se abrió la última puerta y la manada de caballos entró al trote, no pudo ocultar su sonrisa. Daniel había cumplido su misión y su deber. Junto a él llegaron sus compañeros, el perro, para gran sorpresa de Cassius, y, finalmente, nada menos que las 2 mujeres que Cassius esperaba que encontraran el camino a la roca. Catelyn y Talisa habían comprendido que Robb perdería la batalla, y Cassius agradeció profundamente a los dioses por haberles concedido la sensatez. Con la madre y la esposa de Robb a su lado, tenía la oportunidad de evitar cualquier derramamiento de sangre el día en que Robb y su ejército se presentaran ante la roca. Podría devolverle su señorío y su título de guardián del norte, y podría ver crecer a su hijo como debía. Cassius se acercó primero a Catelyn, ayudándola a desmontar. Luego se dirigió a la recién casada, tomándola de la mano para ayudarla también a bajar del caballo. Con una amable sonrisa los saludó a ambos, quienes correspondieron al gesto lo mejor que pudieron a pesar de la incomodidad que les oprimía el pecho. Se habían entregado voluntariamente al enemigo, y era lógico que esto los inquietara. Por lo que sabían, todo era una trampa, una artimaña de Cassius para torturarlos y obtener información, quizá incluso matarlos. Señoras, es un honor recibirlas en mi casa, comenzó Cassius cortésmente. Aunque no sean las mejores circunstancias, espero que encuentren aquí al menos un poco de consuelo. Gracias, mi señor. Es usted demasiado amable, dijo Catelyn con rigidez, mientras sus ojos se desviaban hacia todo lo que sucedía a sus espaldas.
Cassius no la culpaba. Ella veía todo lo que se preparaba para usarse contra su hijo. Escorpiones y catapultas, los mejores arqueros de Poniente y algunos de sus mejores soldados. Pero esto era la guerra, y en tales tiempos no se podía correr ningún riesgo, sobre todo cuando el enemigo luchaba por venganza. Porque la venganza era un impulso aún más fuerte que el deseo de poder o riquezas. La venganza te perseguiría hasta el fin de tus días, un dolor que te desgarraba el corazón día tras día. Tonterías, protestó Cassius con un gesto de la mano. Has tomado una decisión que muchos se costaría tomar. Has desobedecido todas y cada una de las órdenes de Robb Stark por lo que crees correcto. Si eso no merece compasión, entonces no sé qué la merece. Esta vez, Catelyn sonrió con sinceridad. Su amabilidad la conmovió profundamente. Sus familias se odiaban mutuamente y solo deseaban la muerte, y sin embargo, allí estaba Cassius Lannister, tratándola como a una vieja conocida en lugar de una enemiga mortal. Era lo que esperaba tras la breve carta de Sansa, en la que hablaba de la bondad y el honor de Cassius. Aún así, la conmocionó hasta la médula. El único hombre al que podía considerar honorable de esa manera era su propio esposo, Ned. Pero Ned estaba muerto, decapitado por el sobrino de Cassius. Jamás podría perdonar al hijo menor de Tywin Lannister por haber permitido que eso sucediera. Pero él no buscaba el perdón, sino información y su confianza. Espero que su viaje no haya sido tedioso. Daniel tiene fama de ser bastante silencioso a veces, murmuró Cassius con una leve sonrisa dirigida al hombre de cabello negro que estaba con la hija menor de Catelyn. Fue bastante largo, pero a pesar de todo, entretenido. Sus compañeros eran bastante divertidos, respondió Talisa en nombre de Catelyn, lanzando una mirada a Benar y Mortín, el primero sujetando al segundo con fuerza por el cuello. Muy bien, dijo Cassius, deteniéndose junto a su tía, quien esbozó la sonrisa más amable que pudo. Mi tía estará encantada de acompañarte a tus aposentos. La verdad es que Jenna se había enfurecido al enterarse de que Cassius había convocado a Catelyn y Talisa a Roca Casterly. No confiaba en ellas ni un poco, y prefería verlas muertas y quemadas. Al fin y al cabo, pertenecían a una familia que había herido a la suya. Sus hijos habían muerto por culpa de Lord Stark, y lo único que deseaba era ver su cabeza clavada en la pica más alta de la roca. Pero no tenía autoridad para hacerlo. Cassius controlaba Roca Casterly en ese momento, y ella se veía obligada a obedecer sus órdenes. Con una amable sonrisa aún en el rostro, le ofreció sus condolencias a Catelyn y le deseó a Talisa fuerza y suerte para el futuro. Luego, las acompañó rápidamente, con su esposo siguiéndola mientras Minerva la seguía a paso firme desde donde esperaba a su señora. Cassius le dedicó una pequeña sonrisa paternal al marcharse, recibiendo a cambio una radiante sonrisa que le alegró el ánimo de inmediato. Cassius, viejo chocho, exclamó Daniel mientras se acercaba furioso al Lannister con los brazos extendidos. ¿Qué tal te sienta el matrimonio? ¿Ya te duele la cabeza? Todavía no me han hecho efecto, querido amigo, aunque no estuve aquí el tiempo suficiente para que Ariane me los regalara, respondió Cassius con una risita, rodeando con sus brazos al señor que tenía delante, mientras Daniel hacía lo mismo. Me alegra verte, Daniel, murmuró el Lannister al separarse. Me alegra verte. Dime, ¿cómo están Tila, y los pequeños Ensley y Brennan? Preguntó Daniel con entusiasmo, balanceándose sobre las puntas de los pies de la emoción. Cassius no pudo evitar reír al verlos. Admiraba el amor que Daniel sentía por su esposa y sus dos hijos. Incluso después de tantos años juntos, su relación seguía tan viva como el día de su boda. Podían estar meses separados, y aún así, en cuanto se reencontraban, su amor seguía ardiendo con la misma intensidad que cuando Daniel todavía estaba en casa. A Cassius le encantaba verlos juntos, y le encantaba aún más verlos felices. Bueno, Tila probablemente me matará si te envío a otra misión tan compleja como esta. Brennan y Ensley probablemente se unirán a ella, con la intención de hacerme daño y como una especie de venganza por el hecho de que siempre me lleve a su padre. Las palabras de Cassius no dejaron de divertir a Daniel, quien soltó una carcajada en cuanto Cassius terminó de hablar. Le puso una mano en el hombro al Lannister, apretándolo en señal de apoyo silencioso. Rezaré al guerrero por ti, amigo mío. Le pediré que te salve de la ira de mi esposa y de los dos pequeños duendes a los que llama nuestros hijos, le dijo Daniel con una amplia sonrisa divertida. Gracias, Daniel. Ahora, si me disculpas, quisiera hablar con la señorita de allí, dijo Cassius, señalando a Arya, que fruncía el ceño y parecía estar discutiendo acaloradamente con Corlin.
Su melena de rizos rubios se agitaba violentamente mientras él negaba con la cabeza ante algo que ella había dicho. Buena suerte con ella, es una descarada. Entonces me gustará. Tras otro abrazo, los dos hermanos se separaron para seguir con sus asuntos. Daniel se acercó a Hildred para saludarlo cordialmente, quien esperó pacientemente a que Daniel y Cassius terminaran su breve reencuentro. Cassius, por su parte, se dirigió a grandes zancadas hacia la pequeña mujer, que ahora le propinaba repetidamente puñetazos en el estómago a un Corlin que se reía a carcajadas. En cuanto Corlin vio acercarse a su señor, se irguió y borró la risa de su rostro con facilidad. Arya, confundida, observó el gesto y siguió su mirada. Cuando ella también vio acercarse a Cassius, frunció el ceño. Cassius se había mostrado sumamente amable con ella, Sansa y su padre durante su estancia en Desembarco del Rey, pero no podía evitar desconfiar del señor de cabello plateado. Ante todo, era un Lannister. Lo demostró el día en que se alió con Cersei y Joffrey cuando este último ordenó que le cortaran la cabeza a su padre. Ahora se preparaba para luchar contra su hermano mayor, Robb. Fue un gesto amable por su parte darle a Robb la oportunidad de deponer las armas y ordenar a sus hombres que hicieran lo mismo. Eso no cambiaba el hecho de que luchaba por Joffrey y la reina. Luchaba en nombre de Joffrey, luchaba por Joffrey y no por nadie más. Mataría por Joffrey, incluso a las afueras de Roca Casterly. Pero claro, él se había ocupado de Sansa mientras ella residía en la capital, asegurándose de que estuviera lo más segura posible. Había enviado a sus mejores hombres a buscarla, no solo para protegerla, sino también para reunirla con su madre, a quien ella echaba de menos más que a nadie. Y ahora, estaba haciendo todo lo posible para evitar un enfrentamiento entre él y Robb, llegando incluso a pedir ayuda a Talisa, Catelyn y Arya. Para Arya, no era bueno, pero tampoco malo. Corlin saludó con un amable gesto de cabeza, antes de centrar toda su atención en la menuda Stark que estaba junto a la delgada rubia. Lady Arya, un placer volver a verla. Arya, fue la primera palabra que se le ocurrió decir. Solo Arya, no soy una dama. En lugar de protestar, Cassius asintió simplemente, con la cálida sonrisa aún en su rostro. Solo Arya, entonces, dijo, moviéndose un poco. Como te dije, es un placer verte de nuevo. Has crecido muchísimo desde la última vez que te vi. Arya asintió, sintiéndose cada vez más incómoda y nerviosa bajo la mirada de Cassius. No se intimidaba fácilmente, pero había oído hablar mucho de Cassius Lannister. Ahora que lo veía de nuevo, todas esas historias le inundaron la mente. Su crueldad, su astucia, sus acciones y sus logros. Parecía más alto que la última vez que lo vio, aunque ya no podía crecer más, y sus penetrantes ojos esmeralda le resultaban aún más intimidantes. Los mechones plateados que le brotaban de la cabeza hicieron que sus ojos se abrieran ligeramente. Era, sin duda, parte Targaryen, como había oído durante el viaje, lo que aumentó su nerviosismo. Él notó su cambio de actitud de inmediato. Con suavidad, le puso una mano en el hombro, apretándolo con delicadeza en señal de silencioso consuelo. No te preocupes, pequeña Stark. No estoy aquí para haceros daño, ni a ti ni a tu madre ni a tu cuñada. Vas a hacerle daño a Robb, dijo sin pensar, esperando ansiosamente su respuesta. Cassius suspiró, agachándose hasta quedar a su altura. Espero que no. Por eso los traje aquí a ti y a tu familia. No puedo hacer entrar en razón a tu hermano, pues parece consumido por la sed de venganza. Pero quizá la gente que ama, la que le importa, pueda hacerle cambiar de opinión. Volvió a tomar su hombro con su mano callosa. Admiro mucho a tu hermano. Es inexperto en la guerra, pero aún así logró burlar tanto a mi hermano mayor como a mi padre. Tiene un gran potencial y no quiero desperdiciarlo. Pero, como decía la casa de tu madre, la familia es lo primero. Tengo primos, tías y tíos que viven aquí. Debo protegerlos a toda costa. Eso no significa que tengas que matarlo. Exclamó, alzando la voz a medida que crecía su ira ante la idea de perder también a Robb. Si tu hermano se niega a rendirse, entonces tendré que hacerlo yo. Los norteños son tercos, lo sabes tan bien como cualquiera. ¿Quién dice que no volvería a empuñar su espada dentro de 10 años para continuar esta rebelión? Arya no tenía nada que decir al respecto. Ensanchó las fosas nasales con rabia, se zafó violentamente del agarre de Cassius y se alejó furiosa, desapareciendo entre las cocinas. Dejó escapar un suspiro de frustración y se volvió hacia Corlin, quien sonrió con amargura. Ve tras ella, la chica no tiene ni idea de a dónde va. Corlin asintió antes de darse la vuelta y correr tras la chica Stark tan rápido como pudo.
Cassius suspiró de nuevo, pasándose las manos por la cara antes de partir también hacia la sala de guerra, donde prepararía su plan de ataque. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.